Empezando por la Constitución de 1978 hasta nuestros días, el profesor de Derecho Juan Manuel Goig nos habla de varias leyes y reformas constitucionales en favor de la igualdad de género. La reforma del Código Civil de 1981, donde se le da capacidad jurídica a la mujer, o la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de 1999 son algunas de ellas. España en el año 78 aprueba una nueva constitución, una constitución que se incorpora al constitucionalismo moderno, al constitucionalismo de los derechos, en un país que no había tenido derechos en mucho tiempo y que reconoce la igualdad en varias ocasiones, pero sobre todo habla de igualdad por razón de sexo. No utiliza la palabra género llegó mucho después. Habla de la prohibición de discriminación por razón de sexo y otras condiciones, y también habla de una igualdad real y efectiva. La primera gran regulación posterior a la Constitución del 78, que ya es verdad que es una norma directamente aplicable y por lo tanto ya se aplicaba, es la reforma del Código Civil. En el año 1981, por mandato constitucional, se establece una reforma muy importante que regula la capacidad jurídica y que otorga capacidad jurídica a las mujeres en los mismos términos que los hombres habíamos tenido capacidad jurídica. Lo cual es muy importante, porque eso permitió que, ya se podía desde la Constitución del 78, pero eso situó a la mujer en una situación de igualdad jurídica semejante a la del varón, y además también permitió que los hijos tuvieran la misma capacidad jurídica y los mismos derechos independientemente de cuál era sus progenitores, si estaban casados o no estaban casados. Perdóname, ¿qué año dices? 1981. 81, vale. Muy tarde. La legislación anterior consideraba a la mujer como una mera gestante y progenitora, nada más. No le otorgaba ningún derecho. Pero, por ejemplo, tampoco la mujer tenía capacidad jurídica para administrar sus bienes, o tampoco tenía capacidad jurídica para pedir un DNI, pedir un pasaporte, etcétera, y necesitaba el permiso del marido o del padre, porque estaba sometida a la tutela siempre de un varón, el varón que tuviera al lado. Pero, ¿y eso se vivía así de verdad? Porque, bueno, claro, yo era pequeña en aquellos momentos, pero yo siempre pensé que mi madre podía hacer lo mismo que mi padre. Sí, eso es lo que pensábamos todos, vale. Pero no era así. Vale. Es decir, jurídicamente no era así. No. Claro, esta situación cambia radicalmente y se otorga capacidad jurídica a la mujer. Y además se permite, ya no solamente se avanza en ese sentido, la reforma del Código Civil también permite uniones distintas al matrimonio. Es decir, ya no es solo necesario, casarse. No hace falta casarse. Y además regula el divorcio, que eso fue un avance importantísimo. Lo que la Constitución habla de que una ley regulará el divorcio. Hasta el año 81 no hay ley del divorcio en España. A partir de ese momento, se establece un matrimonio o una relación de pareja en condiciones de igualdad, que es lo importante. A partir de ese momento, vamos a ver cómo en España se empieza una legislación, no quiero dar muchos datos sobre leyes, pero hay una legislación que empieza a tener en consideración a la mujer. Y así, por ejemplo, en el año 89 se reforma el Código Penal y por primera vez se regulan los malos tratos en el seno de la pareja, que esto es algo que hoy en día damos por supuesto, pero hubo que esperar hasta el año 89. O en el año 1999 se aprueba una ley para conciliar ya la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, de los trabajadores. En el año 2003, por ejemplo, se aprueba una ley para incorporar el impacto de género en las políticas públicas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues hay que ver que todas las políticas públicas que se diseñan tienen que tener en consideración que hay una mitad de la población que son mujeres. Que eso es algo que hoy en día damos por hecho, pero que en aquel momento no dábamos por hecho. Hablábamos de leyes pensadas exclusivamente para los hombres, o que solamente tomaban en consideración al hombre. No es cierto. Tomaban en consideración a todas las personas, pero no incidían de manera especial en las mujeres. Y excluían al 51% o a la población más o menos. Es una ley que dice que todas las leyes que se aprueben a partir de ese momento tienen que tener en consideración a las mujeres solamente. ¿Y cómo se tiene en consideración a la mujer? Bueno, pues teniendo en cuenta que hay diferencias físicas, psíquicas, etcétera, entre hombres y mujeres, sencillamente. Vale. Reconociendo que hay una parte de la población que también tiene que ser tomada en cuenta. Porque hasta entonces hablamos de leyes exclusivamente casi pensadas para hombres, ¿no? Es exagerar un poquito, ¿no? Yeah. Claro, es que hoy en día damos por supuesto determinadas cosas que en aquel momento no existían. Entonces estas fueron las primeras leyes. Yo quisiera hacer un paréntesis. Vale. Yo cuando a los estudiantes
o cuando voy a dar alguna conferencia, les toca hablar de estas cosas, yo siempre les digo que hubiera sido preferible no legislar en este sentido, porque la igualdad entre hombres y mujeres es algo que se debe dar por superada ya. Sí. No obstante, es verdad que no se ha superado, con lo cual hay que seguir legislando en esta materia. En España ha sido pionera en muchas materias, y en materia de igualdad por razón de género ha sido pionera. Hay 2 leyes muy importantes en España. Una es la Ley 1/2004, que es la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Fue la primera gran ley de igualdad, porque nos encontrábamos con una realidad, es decir, la existencia de malos tratos en relación dentro de la pareja, y no es violencia dentro de la familia, que es distinta, sino que es violencia por razón de género, es decir, porque generalmente en sociedades machistas y patriarcales el hombre ha entendido siempre que su pareja es inferior a ella y por lo tanto puede disponer de ella como quisiera. Entonces se produce violencia por razón de género. Sí. Es porque considera que la mujer es inferior. Y luego hay una segunda gran ley, una ley muy importante, que es la Ley 3/2007, de 22 de marzo, que es la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Es decir, hay que regular efectivamente la igualdad. La igualdad jurídica ya se consigue, la igualdad constitucional ya existe, pero hay que fomentar una igualdad real, válida, efectiva, que veamos a pie de calle. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos inconvenientes para que la mujer llegue a alcanzar una posición al mismo nivel que los varones, que los hombres. Y entonces esta ley lo que tiene son una serie de medidas que incentivan que la mujer participe activamente en la vida pública y privada. Es verdad que una ley tiene más capacidad para regular la participación en la vida activa femenina, en la vida pública. Claro, en la vida privada, en la empresa privada, al final hay otro derecho que es muy importante, que es la libertad de empresa, que permite que las empresas se organicen como ellas consideren pertinentes. Pero en la vida pública habíamos visto cómo la mujer, que está igual de preparada a nivel educativo que el hombre, no participaba tan activamente. Bueno, seguramente tenga el hándicap de la maternidad, la vinculación al hogar tradicional, etcétera. Haya sido importante, pero hay que incentivar que participe y que además llegue a ocupar puestos importantes en la vida pública de este país. Sí. Esto ahora lo vemos. Hoy, a día de hoy, tenemos un gobierno paritario, hemos visto que hay vicepresidentas del gobierno, hemos visto que hay presidenta del Congreso, presidenta del Senado, etcétera, pero eso no era tan habitual. Es decir, veíamos los primeros gobiernos formados solamente por hombres, gobiernos en la democracia en los que solamente había una mujer, etcétera, etcétera, cuando tenemos una mujer que está igual de preparada que los hombres. Y aparte de todas estas leyes, ¿qué más se puede hacer? Bueno, estas son las 2 grandes leyes de igualdad, pero estas leyes han sido completadas, con leyes que parece que no tienen que ver con la igualdad, pero sí tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Por un lado está la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley que lo que habla es de el derecho que tiene la mujer a la reproducción y la capacidad de la mujer de elegir si se va a reproducir o no y cómo se va a reproducir. No entro en otras consideraciones más éticas o morales o personales. Luego también hay una modificación muy importante del Código Civil, una nueva modificación del Código Civil en el año 2005 que otorga igualdad de derechos a las uniones de hecho y al matrimonio, pero que además regula distintas formas de matrimonio. Ya no solamente hablamos de matrimonio entre hombres y mujeres, sino entre mujeres o entre hombres. Hay una nueva ley del divorcio que elimina los motivos y que quita la necesidad de que tú justifiques que te vas a divorciar de tu marido o de tu mujer. No, mire usted, me divorcio porque no puedo vivir, no tengo que darle explicaciones a nadie. O también hay medidas en materia de conciliación. La conciliación familiar y laboral es muy importante porque permite que la mujer se sienta apoyada por su pareja y le permita salir a trabajar en las mismas condiciones que puede salir un hombre, sí además quitándose los complejos tradicionales que pueda tener la madre que abandona a sus hijos, porque es que una madre que va a trabajar no abandona a sus hijos, no va a trabajar sencillamente. Eso es algo que los hombres nunca se habían planteado o nunca nos habíamos planteado. Y sin embargo las mujeres sí, bueno, pues no, sales a trabajar, te incorporas al mercado laboral con toda tranquilidad y además incluso contribuyes a la creación de empleo, poniendo a tus hijos al cuidado de personas que las van a cuidar. Pero además hay que, ya no solamente leyes, que son importantes, además hay que adoptar medidas activas, públicas. Es decir, hay que incentivar
de alguna manera, que la mitad de la población, en este caso de España, pero la mitad de la población del mundo se incorpore a la vida en condiciones de igualdad y de normalidad, sobre todo. Hay que normalizar el que, en este caso, estamos hablando de la mujer, tenga una vida plena, activa, la vida que ella considere. Tenemos que tener en cuenta, a lo mejor la mujer lo que quiere, o una mujer en concreto, quiere quedarse al cuidado de sus hijos, y eso es perfectamente legítimo, defendible, comprensible, etcétera, etcétera. Pero hay mujeres que también quieren compatibilizar su vida de madre, de pareja o de estudios con una vida profesional, y debe estar apoyada, tiene que tener el apoyo necesario por parte de las autoridades públicas. En este caso es verdad que hay muchas políticas de igualdad, porque el servicios sociales, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales, es una competencia que se pasó a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas han ido, por un lado, legislando en materia de igualdad, pero por otro lado, creando políticas activas que permitan. Bueno, en este momento se han quedado algunas medidas también en el tintero. Va a haber una disolución de las Cortes, va a haber unas nuevas elecciones, no sabemos quién va a ganar las elecciones, y medidas que se habían anunciado a bombo y platillo, pues se están quedando, claro, se pueden quedar en el tintero. De todas esas, ¿cuál es la que a ti te parece más importante? Pues hay una que es la ampliación de los permisos de paternidad a los padres, porque los padres también somos padres, y también tenemos el derecho y la obligación, las dos cosas, de quedarnos al cuidado de nuestros hijos o de compartir la tarea de cuidar a nuestros hijos. Bueno, algunas en materia de reforma laboral que no van a salir, que también inciden en este caso, pero bueno, esas sí que ya sabemos que no salen. Y hay alguna otra que tampoco va a salir, entonces yo no quiero adelantar acontecimientos, porque es hablar de un futurible que no sabemos. Que no. Depende de quién pueda conformar gobierno en un futuro inmediato, pues seguirán adelante o no seguirán adelante. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que tiene que adoptarse es siempre políticas activas de igualdad, en todos los ámbitos. Aquí estamos hablando de igualdad por razón de género, pero también en otros muchos ámbitos. La incorporación de todas las personas a la vida ordinaria es fundamental, y en eso debemos de estar todos comprometidos. Hablamos de género aquí, pero podemos hablar de discapacidad, podemos hablar de otras muchas situaciones sobre las cuales hay una distancia enorme todavía en la práctica, y eso hay que potenciarlo, porque al final vamos a salir todos favorecidos. Cuando ayudamos a las mujeres, a ser personas, a ser lo que quieran ser, ayudamos también al país entero a desarrollarse y a crecer. Por supuesto. Es que es así, que decir, cualquier persona somos capaces de aportar a la sociedad nuestra experiencia profesional, educativa, y nuestra experiencia vital también. Es decir, los hombres y las mujeres podemos elegir múltiples experiencias vitales, y eso siempre va a favorecer. Crea pluralidad. Cuando hablamos de políticas activas de igualdad, lo que estamos diciendo es lo que tú decías, dar la oportunidad para llegar ahí. Luego tú eres libre de llegar o no llegar como opción personal, pero lo que no puedes es tener el camino cerrado. Claro. Porque si tienes el camino cerrado no vas a llegar nunca. Y sobre todo es que nos tenemos que dar cuenta de que el mundo ha cambiado profundamente, para bien. Es verdad que han cambiado mucho más las sociedades más abiertas, más avanzadas democráticamente, es mucho más difícil en sociedades cuyo avance democrático es muy limitado, o en sociedades muy pobres, donde, claro, estamos viendo una mujer que no es el estándar que estamos viendo en los países desarrollados, ¿no? También hay que luchar por eso, hay que luchar desde los países desarrollados, Pero hemos tenido una sociedad hasta hace no muchos años que excluía directamente a un sector que representa más de la mitad de la población, o al menos vamos a hablar de la mitad. Y eso no se puede permitir. Se ha demostrado que cuando a las personas se les da la oportunidad, son capaces de llegar en las mismas condiciones que puede llegar un hombre. Y de hecho vemos, si hoy en día no nos extraña ver a una mujer dirigiendo a un banco, es verdad que son muy poquitas. En la empresa privada llegan muy poquitas, pero en el ámbito público, claro, cuando uno estudia las primeras Cortes Constituyentes había 7, 8 mujeres de 350. Mira, hace 2 años hicieron un reportaje muy bonito en el que hablaban las primeras mujeres constituyentes, muy poquitas, y salían hablando todas de todos los partidos, bueno, de todos los partidos que había entonces, pero había una diputada del PSOE, una senadora del PP y diputadas de la Unión de Centro Democrático.
es curioso cómo hablaban de que tenían miedo cuando llegaban a las Cortes. Sí. O sea, que cuando les propusieron en sus partidos participar en las listas, tenían un miedo terrible. Y luego tenían todas un complejo de he abandonado mi familia, me voy a Madrid y abandono a mi familia, no me dedico suficientemente. Y yo, en una charla que teníamos, lo decía, claro, esto es algo que solamente pensaban las mujeres diputadas, porque los hombres diputados iban con una alegría tremenda a trabajar a Madrid, etcétera, etcétera. Eso hoy en día ya está superado. Y cuando dices que tenían miedo al que dirán, miedo a hacerlo mal, ¿a qué? No, miedo al que dirán sobre todo, vale. Claro, a que las juzguen como malas madres, malas esposas, malas... Hombre, seguramente detrás de estas mujeres habría hombres que las estarían apoyando. Seguro. De estas poquitas mujeres. Porque esa es una tarea que tenemos los hombres también. O los hombres o las parejas de estas mujeres que de pronto dan el salto a la política o a la vida empresarial a niveles altos. Es el apoyo, es la confianza en su capacidad y el apoyo para que, como tienen capacidad, lo van a hacer bien. Pero claro, esto es ahora, en el 2019. En el año 1978, pues la mentalidad era totalmente distinta. Pero bueno, lo bueno es que eso se ha superado. Hoy en día tenemos un Parlamento conformado por... No hay equidad todavía, pero hay muchas mujeres. Las mujeres han ocupado puestos relevantes en todos los partidos políticos. Hemos visto cómo mujeres se han presentado para dirigir o presidir partidos políticos. Como decía antes, ocupan la vicepresidencia del gobierno. Tenemos ya 3 ministras de defensa, que eso era impensable en el año 78. Bueno, pues ya hemos tenido 3 ministras de defensa. Es un paso muy importante poco. Que un cuerpo que tradicionalmente ha sido masculino, pues tenga como jefa directa a una mujer. Bueno, y afortunadamente el Ejército lo ha aceptado perfectamente, porque también es verdad que nos hemos dedicado a formar en igualdad en todos los ámbitos. Tenemos que seguir luchando para que determinadas profesiones la mujer también sea capaz de llegar en las mismas condiciones que los hombres. Hay campos en el que la mujer no llega, pero no porque no pueda, por supuesto, sino porque tiene la conciencia de que no es su campo. Hay muy poquitas mujeres ingenieras, hay muy poquitas mujeres científicas, en las matemáticas, en la física, en la química. Pero hay poquitas. Y sin embargo, por ejemplo, en el ámbito educativo tenemos una cantidad de mujeres, o en el ámbito judicial también. La judicatura, por ejemplo, yo conozco más, hoy en día hay más juezas que jueces. Claro, no llegan a los niveles altos, pero llegarán. No han llegado porque se ha incorporado más tarde. Pero tenemos que potenciar y eso hay que potenciarlo en las niñas, en que una niña, si le gustan las matemáticas, se dedica a las matemáticas, o si quiere ser ingeniera de caminos, sea ingeniera de caminos. Hace poco también leía que las niñas nos queremos parecer mucho a nuestras profesoras. Y entonces las vemos, nos gustan y ¿qué quieres ser de mayor? Profesora. Pues claro, yo no sé cómo se podría hacer para que esas niñas pensaran, ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo matemática. Claro, es que estamos hablando de un periodo en la formación cuando somos pequeños. En el que vemos a nuestros padres como héroes, a nuestras madres, o vemos a nuestros maestros o nuestras maestras como héroes, y es verdad que hay muchas más mujeres maestras que maestros, sobre todo a los niveles más bajos de años, ¿no? Pues sencillamente también es una labor, en ese caso, de los maestros y maestras y de los padres, hacerles ver indirectamente pues lo bonito que es, la importancia que tiene una mujer que llega a dirigir una orquesta, por ejemplo, que hay muy poquitas. O una mujer que recibe un premio nacional de arquitectura porque ha hecho un edificio impresionante. Pues potenciándolo en la casa y decir, fíjate, María, qué bonito, qué edificio más bonito ha hecho esta chica, fíjate qué bien dirige la orquesta. Debe ser así. Es decir, no podemos forzar absolutamente nada, cada uno. Pero es así. Qué importante una mujer que llega a la luna. Pues eso. También las autoridades educativas tienen que poner eso en valor. Yo muchas veces cuando oigo críticas sobre ¿por qué un día de la mujer en la ciencia? ¿Y por qué no? ¿Pero y por qué no? Si cuando tú vas a la ciencia ves que hay muy poquitos hombres, muy poquitas mujeres, que siempre ha estado, el científico se tiene la idea de que es un hombre metido en un laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues hay que, dar visibilidad. Debería ser todos los días, claro. Pero al menos dar visibilidad un día, pues no está mal. Porque eso puede hacer saltar la chispa en estas mujeres que hoy en día están decidiendo a dónde van a dirigir sus estudios. Y de pronto ven que es posible.
Se ha escrito mucho, se ha hecho mucho documental sobre la primera mujer que llegó a una facultad de ingeniería. Ahora hay una película magnífica que yo recomiendo que vaya la gente al cine, que se llama Una cuestión de género. Es una película norteamericana en la que una abogada valiente se tiene que enfrentar a ser la primera en grupos de estudio de derecho, y cómo es capaz de llegar a los tribunales norteamericanos y hacerles ver que la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los valores constitucionales. Estamos hablando de los años 50-60 en los Estados Unidos, también una sociedad muy cerrada, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí me gusta llevar a mis hijos a ver esas películas, porque, bueno, se dan cuenta de que la lucha es buena, y porque al final, como tú decías, salimos ganando todos. Claro. Salimos ganando todos. Y además tus hijos te entienden más, ¿no? Yo creo que aprenden a respetar a todas las mujeres que tienen a su alrededor. Sí. Es decir, y eso es fundamental. Y eso es fundamental. El hacerles ver, mira, esta mujer ha conseguido esto, esta mujer ha conseguido esto. Igual que un hombre. Y por lo tanto tiene la misma valía, o más valía que tú, o más capacidad que tú, ¿no? Y por tanto, y eso merece respeto y aplauso, y eso yo creo que es muy importante. ¿Cuántas cosas? Sí, hablar de igualdad en general es muy importante. Hablar de igualdad de género, pues también es muy importante. Hay algo que a mí me gusta resaltar, y es que cuando hablamos de un Estado de Derecho, ahora está tan de moda el Estado de Derecho, uno de los valores del Estado de Derecho es la igualdad. En una sociedad que se reconoce la desigualdad, o donde hay desigualdad se violan derechos y libertades. Cuando no hay igualdad, no se permite uno de los valores fundamentales, que es el libre desarrollo de la personalidad. Y el libre desarrollo de la personalidad es un valor fundamental junto con la dignidad del ser humano, y es exactamente igual para hombres que para mujeres, para personas con disfuncionalidad o con discapacidad, para las personas que no tienen que no tenemos una discapacidad aparente, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos una sociedad igualitaria, claro, si hablamos de plena igualdad, eso ya sería lo más deseable. Estamos hablando de una sociedad auténticamente democrática. La igualdad de oportunidades es un elemento básico, y a partir de que tú tengas la igualdad para optar, ejerces tu derecho a la libertad. Por lo tanto, son dos principios que están íntimamente relacionados. Ahora, tú no eres libre si no puedes optar por una situación determinada, y eso lo permite la igualdad. Cuando hablamos de democracia, pensamos solamente en elecciones libres, periódicas. No, la democracia exige el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución, el respeto a los derechos humanos. Y la democracia es el reino de la igualdad, eso se ha dicho muchas veces, pero se nos olvida. La igualdad es un elemento fundamental de la democracia. Hay una catedrática de filosofía política y moral de la UNED, que es Amelia Valcárcel. Sí. Es una experta en igualdad, y además da un gusto oírla, que dice que hasta el presente igualdad y libertad han tenido caminos escabrosos. Sigue diciendo, ¿qué significa la palabra libertad si la igualdad de los que deben de ser libres no está garantizada? ¿Qué significa ser libre allí donde las desigualdades en poder, en prestigio, en privilegio o en bienes impiden que la libertad se ejerza por todos en el mismo grado? Dice que solo cuando consigamos la igualdad en todas sus manifestaciones, en todas sus manifestaciones, y entre ellas la igualdad de género, podremos hablar de libertad real. Es una obligación de los poderes públicos, en este caso, considerar como sujetos políticos jurídicos en situación de igualdad con los hombres a las otras, y esas otras es más de la mitad de la población. Hay una frase de un filósofo, Aristóteles, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, que decía que lo justo es lo que es conforme a la igualdad y lo injusto es lo que es desigual. Y eso realmente, cuando nos lo están diciendo hace muchos siglos, pues eso sigue teniendo el mismo valor actualmente. Pues entonces seguiremos hablando sobre igualdad. Seguiremos hablando sobre igualdad. Y sin parar. No hay que parar nunca. No. Hay que luchar y seguir hablando para conseguirla. Ojalá que llegue un momento que no haga falta hablar de esto, pero todavía nos queda mucho. Y vemos algunos caminos que nos llevan a seguir hablando de igualdad permanentemente. Siempre hay que defender la libertad y la igualdad como valores democráticos por excelencia. Pues yo me apunto. Yo también. Seguiré luchando. Gracias. Muchas gracias.